¿Te ha pasado que no entiendes bien cómo llegó un patinador sobre otro al primer lugar? ¿Te ha pasado que tu patinador favorito no se cayó ni una vez, pero el que sí se cayó una o hasta dos veces ganó el primer lugar? ¿Te queda duda de cómo demonios se califica el patinaje sobre hielo? Pues este video es para ti. Hello amigos de Have a Nice Day. Espero que estén muy bien hoy. Esta es como la quinta vez que intento hacer este video y me está costando mucho trabajo, entonces quiero que se den una idea de lo complejo que es el puntaje en el patinaje. Pero más o menos a uno le pasan cosas como esta. A ver, vamos a ver el patinaje. ¡Ay! Se cayó. ¿Ganó? ¿Ganó? Es un poco difícil explicar por qué el patinaje se califica como se califica, pero vámonos desde el principio. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, no, en el mundo del patinaje, se calificaba a base de seises y era según la opinión del juez que tan bien o mal andabas en la parte técnica y que tan bien o mal andabas en la parte artística. Este puntaje era más o menos sencillo y si lo hacías muy bien sacabas 5.8, 5.9. Era muy raro ver un 6. Y pues la verdad es que no era un puntaje que no nos daba una forma de comparar unos patinadores con otros, ni una competencia con otra. La verdad no había nada de mejor puntaje para la temporada o no. Pues no se quedaban como que los puntajes así para siempre, para la posteridad, como ahora que Evgenia rompe récords a cada rato y Yuna Kim en su momento rompía récords a cada rato, etc. Entonces, pues era un sistema así comparativo nada más para una competencia en específico. Sucedió que, pues obviamente como era muy subjetivo, estaba sujeto también a que hubiera trampas y varias cosas, que fue un gran escándalo olímpico del 2002 y por eso se decidió reformular todo el sistema. En esta reformulación la verdad es que yo creo que se llegó a un sistema mucho más justo y mucho más exigente en cuestiones técnicas y de precisión, y que exige que los patinadores hagan muy bien todos sus elementos, que los coaches elijan muy bien su estrategia para juntar la mayor cantidad de puntos y le saquen jugo a ese sistema, como hace Terry Tutberidze, y que los jueces estén muy preparados para ver cualquier tipo de fallas. Entonces, yo les voy a explicar más o menos cómo funciona este sistema. Ahora, quiero decir que esto es para que cualquier persona como yo, que le gusta seguir el patinaje, lo pueda ver por internet o en la televisión y pueda más o menos entender qué demonios está pasando. Porque si no, pues básicamente es muy difícil de seguir. No es tan fácil de seguir como el fútbol o el básquetbol, y a lo mejor uno no puede predecir cuáles van a ser los puntajes exactamente, pero más o menos para que se den una idea y puedan decir de que bueno, ya sé por qué pasó esto en lugar de esto y así. Entonces, lo primero que hace un coach es llegar a una competencia y entregar una hojita que parece como que llena de jeroglíficos, que es su hojita de los elementos que va a hacer su patinador durante su programa, y así es como los jueces califican. El puntaje en el patinaje, como sucedía en antaño, sigue estando dividido en artístico y técnico, pero los dos se califican de manera muy distinta. El puntaje técnico, que si ven alguna vez el patinaje en la tele y ven cuando ya integran todo el puntaje, le ponen unas siglas que son TES, y básicamente lo que hace es que califica individualmente cada salto, cada molinete, la secuencia de pasos y la coreografía, dependiendo si es un programa corto o largo, para hombres y mujeres. Cada programa tiene sus especificaciones. Y obviamente pues ya a niveles pues altos, como
estos de los mundiales o las olimpiadas, pues exigen bastante de los patinadores ya de entrada, ¿no? Es una dificultad muy, muy alta, y entre más difícil sean los elementos que se van a hacer, más mayor es el puntaje. Entonces, cada elemento tiene un valor base. Este valor se decidió por medio de la ISU hace unos años, a veces se revisa y es dependiendo de la dificultad. En realidad, si ustedes se meten a revisar los puntajes de cada cosa, realmente pues no, ningún elemento junta demasiados puntos. O sea, solo los cuádruples combinados llegan a juntar 12 o 14 puntos a la vez, pero en realidad es así como cuando vamos a la tienda del dólar y compramos muchas cosas chiquitas y de repente se junta un puntaje, más o menos así pasa con el patinaje. Y lo que sucede con la parte técnica es que cada elemento, dependiendo de su dificultad, tiene un valor. Ahora, este valor se altera dependiendo de cómo lo haga un patinador. O sea, es que el único que me sé el valor bien a bien es el triple axel, que tiene un valor de 8 punto y cacho, pero vamos a decir que 8. Entonces, si Mirai Nagasu intenta su triple axel y logra hacer el número de rotaciones correcto y logra aterrizarlo precioso como lo hizo en el calentamiento de los nacionales, pues le dan puntos extra y cada juez decide qué tantos, ¿no? Así, dependiendo de lo que hayan visto, de que la posición en el aire está bien, de que esté bien aterrizado, de que se hayan hecho bien todas las especificaciones, le pueden sumar 3 puntos o restar 3 puntos si no les gustó la manera en la que lo hizo. Claro, esto comparándolo con las bases de cada elemento, porque todos los jueces estudian esto de verdad muy a fondo. Entonces, dependiendo de eso, le van a dar más 3 o menos 3. Las calificaciones de los 9 jueces, estos más 3 o menos 3, primero se quitan 2 al azar y las demás se suman y se promedian. Ese promedio es el que le van a sumar o restar a la calificación base del elemento, si es que este elemento se ejecutó. O sea, si haces un triple axel muy bien y además le pusieron una entrada difícil y salió perfecto, así bellísimo del libro, puede ser que los jueces te pongan más 2, más 3 y ya dependiendo de lo que promedie es el número de puntos que se le va a sumar. Ese número de puntos que se suma o se resta, que tiene que ver con el más 3 menos 3, se llama grado de ejecución. Entonces, cuando yo hago muy bien mis elementos, recibo un premio que se llama grado de ejecución, que pues está padrísimo porque entonces estoy ganando todavía más puntos. Todos estos puntos de los elementos se juntan para un total técnico que es el que se ve en las pantallas primero. Cuando ustedes ven el patinaje sobre hielo en la televisión, viene un cuadrito donde dice C y L. C quiere decir current, que es el patinador que está en el hielo en ese momento patinando y que le van juntando sus puntitos de sus elementos uno a uno conforme los va haciendo. Por eso tardan en irse como sumando. Y a veces incluye grado de ejecución, a veces no, a veces eso lo reflejan hasta el final. Entonces es solo una parte, pero más o menos nos da una idea de cómo van en la parte técnica, ¿no? Podemos decir quién va ganando, pero nada más en lo técnico. Estas calificaciones puede ser que vayan 50-50, pero depende del patinador. Como por ejemplo tenemos a Carolina Kostner, que su lado más fuerte es el artístico. Tenemos a Ashley Wagner, que su lado más fuerte también es el artístico. Y así se van nivelando. A veces es 50-50, a veces es 60-40, pero es muy cercano a mitad y mitad, dependiendo del patinador. Los que ya están en un nivel muy alto, obviamente están casi equilibrados sus habilidades técnicas con sus habilidades artísticas. Entonces, cuando ustedes lo ven en la tele, lo que están viendo
es solamente las calificaciones de cada elemento. Y ya dependiendo de la televisora, del país, etcétera, puede ser que le hayan agregado el grado de ejecución o no. Por ejemplo, en Japón sí le agregan muy claramente, así de que le ponen valor base más grado de ejecución de tanto. Y ya te lo van sumando, entonces es todavía más claro quién va a la delantera y quién no. Ahora que fueron los nacionales de Estados Unidos, en la NBC te ponían como unos puntitos, que cada puntito eran los elementos a calificar, y entonces si estaban bien ejecutados les ponían un puntito verde, y si estaban dudosos o tenían que volverlos a revisar los ponían en amarillo. Entonces ya sabías cuáles les habían dado puntos completos y cuáles no. De todas maneras termina siendo confuso por el lado del grado de ejecución, pero más o menos te ayuda a medir cómo van y quiénes son los que están más fuertes para lograr ganar un evento, lograr quedarse con una medalla, lograr estar entre al menos los primeros 6. Y eso es lo que rápidamente vamos a ver del lado técnico. Ahorita no me voy a meter en cuestiones de que si los niveles, de que si el 10% adicional por poner los saltos después de la mitad. Si quieren que veamos eso, lo vamos a dejar para un video más adelante donde nos enfoquemos enteramente en el puntaje técnico y o en el puntaje artístico. Y la última cosa que tengo que decirles del puntaje técnico, antes de que se me olvide, es que esos puntos, tal como quedan con el grado de ejecución ya integrado y los puntos ya sumados, así se quedan, no se multiplican por ningún factor ni se hace ninguna conversión. Esos puntos tal cual están, es tal como van. La parte artística se juzga en, digamos, 5 niveles. Primero están los skating skills, que esto quiere decir que el patinador patina rápido, que sus movimientos son fluidos, que no están forzados, que cubre toda la pista, que patina en ambas direcciones y que todo el tiempo está cambiando hacia enfrente, hacia atrás, hacia enfrente, hacia atrás, que es algo que podemos ver claramente en los patinadores ya de un nivel muy alto. Tenemos las transitions o las transiciones, que básicamente son los movimientos que conectan cada elemento, porque no están solo los elementos así pelones y luego patinas en 2 pies y luego haces otro salto y haces un molinete. No, tienen que estar conectados de una manera fluida y artística, pero que a la vez no sea solo estar patinando en 2 pies todo el rato, porque eso sería pues muy aburrido y además pues no tendría tanto chiste, ¿no? El chiste es que todo esté muy bien pensado, muy bien unido y que le saquemos los mayores puntos posibles. Entonces, si tenemos transiciones y tenemos buenas habilidades de patinaje, pues eso también nos suma puntos, aunque no se califique como la parte técnica. Composition. La composición califica, yo creo que aquí es donde se califica mucho tanto el trabajo del patinador como el trabajo de su coach y sus coreógrafos, porque es como está armado el programa, que si vaya de acuerdo a la música, si va contando una historia o a lo mejor es más como tipo un baile, toda esta parte, claro que se califica al patinador, pero también se está calificando de alguna manera el trabajo que hizo su equipo para armar ese programa. Tenemos performance, que es como el nivel de energía que le das a toda tu presentación, que tanto se refleja tu personalidad, que todo vaya como de acuerdo a lo que se planeó. O sea, no puedes patinar todo triste, un programa todo movido, etc. Y este se califica justo desde que entra un patinador al hielo y saluda a los jueces y saluda al público, hace su programa y al final se despide y no sé qué. Desde que saluda hasta que sale, performance se califica. Y por último, interpretation of music, que es que tanto te metes en la música, en el papel, que tanto lo expresas, que obviamente también aquí va un poco toda esta situación de que no es tanto que esté bien construido el programa, sino que puede ser que esté muy bien construido el programa, pero que tú no lo estés interpretando lo suficiente, o al revés, o que a lo mejor el programa no esté tan fuertemente construido, pero con tu interpretación le metes tantas ganas y tanta energía y tanta expresividad que esto te lo califican mejor que el performance.
Yo los veo muy parecidos y a veces me causan confusión, entonces si me equivoco y ustedes saben bien cómo es esto, no olviden dejármelo en los comentarios porque todos vamos aprendiendo juntos, ¿ok? Todas estas categorías se califican del 1 al 10. Normalmente un muy buen patinador tiene que estar entre 8 y 10 y más o menos van subiendo, bajando puntos en punto 25, o sea, nunca te vas a encontrar con un 8.02, o sea, es 8.25, 8.50, 8.75 y de nuevo tenemos que se quitan 2 calificaciones al azar y las demás se promedian. Pero la parte artística no solo se promedia, sino que también se califica por medio de se multiplica por medio de un factor. Este factor varía dependiendo si es individual de hombres, individual de mujeres o de parejas. Y también varía si es programa corto o programa largo. Esto es lo que le da al programa corto el peso que lleva y le da más peso al programa libre, porque para los hombres el factor es 1, o sea, prácticamente los puntos que se promedian y se suman son los puntos que obtienen, porque pues se califican por 1, pero para las chicas y para parejas es 0.8, entonces es un poquito más bajo. En el programa libre para los hombres se multiplica por 2 y para las chicas y parejas se califica por 1.8, es decir, el programa libre tiene un peso de 2/3 de la calificación, mientras que el programa corto tiene el peso de 1/3. Sin embargo, los puntos se suman así, tal cual están, para que nos dé la calificación final. Y así es como se califican los programas de patinaje a muy grandes rasgos. Que no se me olvide mencionar esto, es muy importante. Bueno, para que si lo ven sepan, se pueden hacer deducciones de puntos sobre el score final. Si por ejemplo hay una caída, se les resta un punto, pero tenemos que tener presente que aunque se resta solo un punto, si me caí en un salto y no lo completé, pues ese salto ya no tuvo todos sus puntos. Si me caí en un molinete y ya no lo pude hacer bien, pues ese molinete ya tampoco tuvo todos sus puntos porque ya no lo hice con grado de ejecución positivo, etc. Entonces, de alguna manera sí, los patinadores cuando se caen sí pierden solo un punto, pero al mismo tiempo no. Aún así, en el sistema actual, el tener una caída no es tan grave como otras cosas, como por ejemplo, en lugar de hacer un salto triple, bajarlo a doble, eso quita muchos puntos. Si un salto triple lo bajo a un salto de una sola rotación, me quitan todos esos puntos que yo planeaba ganar. Hay ciertas minucias más importantes que las caídas. Yo creo que los jueces se inspiraron en eso de que no importa que tanto te caigas, sino cómo te levantas. Yo creo que en eso se inspiraron. Y tenemos también que hay otras deducciones, como por ejemplo que te pongas un vestido de patinaje demasiado revelador, eso es una deducción de un punto también. Que la música se pase del tiempo permitido, eso también genera deducciones de un punto. Que hagas un elemento prohibido, como por ejemplo el bonali, que es hacer un salto mortal hacia atrás y aterrizarlo en un pie, eso es una deducción de 2 puntos, etc. Tiene que ver con todas las con todos esos elementos que están prohibidos porque se consideran demasiado riesgosos o por cualquier otra razón que no se pueden hacer. Yo creo que el último punto que hay que mencionar, bueno, les voy a mencionar 3 últimos puntos si quieren empaparse más al respecto antes de que yo me ponga a investigar todo esto y armar otro video más exhaustivo sobre todos los puntajes. La primera cosa es que todos los valores de cada elemento los pueden encontrar en la página de la ISU. Ahí vienen desde los medios flips y medios lots y medios saltos que son así para chiquibebés como yo. Vienen esos puntajes, vienen los puntajes de los molinetes, vienen los puntajes de las secuencias de pasos, que ya sabemos que estos de
molinetes y secuencias de pasos se califican de acuerdo a su dificultad y se les ponen niveles, ¿no? Así que tenemos nivel 1, 2, 3, 4. Y para los saltos es muy claro cuáles son más difíciles. Entre más rotaciones, pues son más difíciles de hacer. Ya nos meteremos en cómo reconocer cada uno, más o menos, o medianamente reconocer cada uno. Todos esos puntajes los pueden consultar ustedes, están en hojitas. En unas hojitas en PDF en las páginas de la ISU y también los pueden encontrar en algunos blogs y cositas que hay por ahí. La segunda cosa es que dependiendo de la competencia hay protocolos y especificaciones, o sea, puede ser que en algunas competencias cambien la duración máxima del programa, puede ser que en unas exijan más cosas que otras, etc. Entonces, esta es la razón por la que a veces a los programas se les hace pequeños cambios. Y que a lo mejor no los ven exactamente iguales. Es importante tenerlo presente también, que depende de la competencia, pero eso también lo podemos consultar nosotros a través de internet. Las hojas de resultados, las que les digo que parecen preciosos jeroglíficos, también las pueden consultar. Digo, es un poco complicado porque todos los movimientos están como codificados y tienen unas siglas especiales y hay que irlos descifrando, pero todo eso lo pueden ustedes ver y comparar. Están publicados y están por todos lados. Entonces, si quieren que hablemos también de esas hojitas de resultados famosas, podemos hacerlo. ¿Y cuál era la otra cosa? Y por último, por supuesto, no se les olvide que como muchas otras disciplinas deportivas artísticas, como la gimnasia rítmica, como el nado sincronizado, etc., la verdad es que no es tan importante que conozcamos los resultados para disfrutarlos, para poder reconocer cuando una cosa está bien hecha y cuando no. Realmente yo creo que sí es padre conocer cómo se califica el patinaje y es bueno entenderlo porque a veces los resultados están tan cerrados o tan cercanos que es difícil definir por qué pasa una cosa y no otra. Pero definitivamente que yo sí creo que no es necesario conocer esto para disfrutarlo y poder apreciarlo como una gran disciplina deportiva. Entonces, ténganlo en mente. Coméntenme qué más les gustaría aprender sobre estos puntajes, sobre cómo se arman los programas, todo este tipo de cosas lo podemos ver un poquito más a fondo. La verdad es que me gusta más hablar de este tipo de cosas antes de las Olimpiadas porque hay tantos eventos de patinaje ahorita en este mes, justo antes de Pyeongchang, que es muy difícil para mí pues seguirlos así todos al pie y publicar un video inmediatamente después. Entonces prefiero darles las herramientas para que ustedes puedan como que verlo y sacar sus conclusiones y que por supuesto las podamos discutir en los comentarios, en la página de Facebook, en el Instagram, etcétera, etcétera. Y bueno, mis queridos amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, no se les olvide que tienen hasta el 15 de enero para entrar en el giveaway que se armó en diciembre. Ojo, es el próximo martes. Entonces, vayan para allá y comenten y hagan todo lo que ahí dice en el video que hay que hacer si quieren participar en la rifa. Tampoco se les olvide darle like, suscribirse y comentar. Y por supuesto, compartir este video con gente a la que saben que le gusta mucho el patinaje. Yo soy Ana Díaz y espero que este video te sea muy útil en las próximas competencias que se vienen de patinaje, que esto de la emoción y las competencias apenas empieza, y te deseo muy felices patinadas. Hasta la próxima. Por favor, no te olvides de compartir este video con todos tus amigos patinadores para que cada día seamos más en el equipo de Have a Nice Day. Suscríbete para muchos más videos. Besos.